Un saludo cariñoso para todos los amigos que hoy domingo se están conectando con nosotros para compartir esta hermosa palabra de Dios, que tanto nos bendice y que tanto nos edifica. Donde quiera que te encuentres en alguna parte del mundo, recibe nuestros abrazos, nuestros cariños y por supuesto nuestros mejores deseos. Comunidad de Vida de manera virtual quiere llegar hasta tu casa, hasta tu familia, donde tú te encuentras, llevando una palabra que edifique, que exhorte, que anime, que consuele. Y yo que muchos años llevo estudiando y conociendo las Escrituras, veo que cada vez hay mucho más que rescatar, hay mucho más que aprender, y es la palabra que nos vivifica, es la palabra que nos fortalece y que nos bendice en todo tiempo y en todo momento. Pero ¿qué te parece si empezamos este domingo, como lo hacemos muchos domingos, orando y dándole gracias al Señor? Padre, queremos tomarnos estos minutos, estos momentos, para agradecer de manera muy especial este encuentro virtual, este momento y este tiempo entre tus hijos, nuestros amigos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos y darnos la vida, la salud y tantas cosas hermosas y preciosas que tú nos regalas, que tú nos entregas semana a semana, día tras día. Muchas gracias, Señor, porque hemos visto cómo tú fortaleces al que está débil, cómo tú sanas al que está enfermo y también cómo orientas a aquel que está desorientado. Queremos, Señor, en estos momentos poner esta enseñanza en tus manos y que lo que vamos a hablar o lo que vamos a compartir indudablemente sea para nosotros de fortaleza, edificación y consolación. Todo esto siempre te lo vamos a pedir, no por nuestros méritos, porque no los tenemos, sino por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Hemos orado, es tan fácil conversar con Dios, es tan fácil dialogar con Él. Y yo te animo ahí donde tú estás, en tu casa, con tu familia, que todos los días te des un tiempo, un momento para conversar con Dios, para contarle tus victorias, pero a veces también tus derrotas, o tus momentos felices, pero también tus momentos tristes. Una de las cosas hermosas que descubrimos en las Escrituras es que Él es nuestro Padre. Y como nuestro Padre, Él nos quiere escuchar, Él nos quiere oír. Así que yo te animo a que tú también te conviertas en esa persona que todos los días deja un tiempo, un espacio para conversar, para hablar con Dios. Porque eso es orar. Es hablar con Dios, conversar con Dios, dialogar con Dios. Así que yo te animo, pero también juntamente con la oración, que la palabra sea nuestra brújula, que la palabra sea aquello que nos va a dirigir en este tiempo y en estos tiempos, porque en la palabra siempre vamos a encontrar el consejo de Dios, el deseo de Dios, los planes y propósitos de Dios. Este domingo quiero cambiar un poquito de lo que venimos hablando. Hoy día quiero hablar de un verso que lo vamos a ir añadiendo a otros versos, palabras del Señor Jesucristo que muchas veces quizás al oído de los oyentes pudo haber sonado un poquito fuerte, extremista o drástico. Y cuando yo leo los evangelios o el ministerio de Jesucristo, veo que muchas veces Él puso verdades sobre la mesa que posiblemente a mucha gente les chocaba, les molestaba, no les gustaba. Pero cuando nosotros vemos lo que el Señor está diciendo, al final siempre le encontramos la razón, porque en Él está la verdad, porque Él es la verdad. No se olviden que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Cuando tú vas al Evangelio de Mateo, acompáñame al capítulo 7, al verso 21, Él dice estas palabras: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Note esto:
no todo el que me dice, porque muchos podemos decir, podemos orar, podemos hablar, podemos cantar, podemos escribir. El Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no se trata de palabras, es mucho más que palabras, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Repito, la segunda parte, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el Señor Jesucristo inmediatamente nos presenta una encrucijada, o como que nos pone entre la espada y la pared. Es como que dice, aquí tú tienes que escoger, o el camino angosto o el camino ancho. Tú eres el que escoge, y aquí el Señor está diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, no todo el que me canta, no todo el que tiene un verbo, una palabra que diga, bueno, yo amo a Cristo con toda mi fuerza, yo amo al Señor con todo mi ser, y lo que Él me pida, yo se lo voy a dar. No se trata de palabras. Nosotros no impresionamos, por decirlo de una forma, a Jesucristo con nuestras palabras. Aquí el Señor dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este no es el único verso donde Jesucristo hace mención de la importancia y lo fundamental que es que los hijos de Dios, lo que yo siempre recalco, los discípulos de Jesucristo, no solo dicen, sino que también son los que hacen la voluntad de Dios. Porque no es lo mismo decir que hacer. Nosotros podemos tener bonitas palabras, podemos tener un lindo mensaje, una hermosa predicación, pero el Señor siempre está haciendo un énfasis, más que a las palabras, a los hechos. Recuerdo unas palabras también de la gente con respecto a Jesús, el ministerio de Jesús y la vida de Jesús. ¿Y qué es lo que decía la gente? Este enseña distinto a los religiosos, enseña distinto a los fariseos y los escribas. Este enseña como quien tiene autoridad. Y no es que Jesús se parara en una esquina y empezara a gritar y empezar a retar a la gente o a empezar a usar alguna palabra desafiante. No, el Señor Jesucristo era un maestro tranquilo, calmado, quieto. Si aún los niños se acercaban para tocarlo, entonces había algo en él que atraía a la gente y lo hacía de una manera simpática, afable, cálida. Pero entonces, ¿dónde estaba la diferencia entre los maestros de Israel y Jesucristo? En que Jesucristo enseñaba con sus hechos. Él enseñaba con su vida. Donde tú podías ver a Jesús, allá en casa con sus padres, o allá con sus hermanos, o allá con sus discípulos, o camino al templo, o en alguna fiesta judía, o compartiendo con algún vecino, con algún amigo, o yendo de camino, o en alguna dificultad, o en alguna situación difícil, siempre al Señor Jesucristo lo veíamos que sus palabras estaban muy acorde a sus hechos. Y sus hechos muy, pero muy apegados a sus palabras. O sea, entre su enseñanza y su práctica, entre su conocimiento y la praxis de ese conocimiento, eran prima hermanas, estaban tan enlabonadas, estaban tan anexadas, que no había ninguna diferencia. Eso, ¿sabes cómo se llama? Integridad. Alguien que lo que dice, lo vive. Por eso el Señor Jesucristo nos dio ejemplo. De hecho, cuando nosotros vamos al libro que habla de la iglesia, de los discípulos, allá en el capítulo 1, si ustedes me acompañan al verso 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Vemos cómo el énfasis de Lucas está en los hechos de Jesús, en la vida de Jesús.
Por eso, vuelvo al punto, el Señor Jesucristo nos da ejemplo a nosotros de que no se trata solo de conocer, de saber, no se trata solo de predicar o enseñar, o no se trata solamente de palabras. Por eso Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces la otra pregunta sería, ¿y quiénes son los que entran al cielo? Los que hacen la voluntad de mi Padre, los que practican, los que ejercitan la voluntad de nuestro Padre. Hay otro verso que yo quisiera también que me acompañaran ahí en Mateo, en el capítulo 12, ya para el final, en el verso ya prácticamente, sí, al final, verso 49 y 50. Mira lo que dice el Señor. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. O sea, imagínate la escena. Jesucristo rodeado de gente, habían varios oyentes, y en un momento mientras Él está enseñando, le dicen que afuera lo está esperando su madre y sus hermanos, consanguíneos, legítimos. Y el Señor Jesucristo aprovecha esa instancia, aprovecha ese momento para decir esto que va a decir, lo cual obviamente es profético. Lo está diciendo como una alegoría de manera espiritual, pero con un sentido muy certero. Él dice, he aquí, apuntando a sus discípulos, he aquí mi madre y mis hermanos, hablando de la cercanía, de la familiaridad. Dice, porque todo aquel que hace, vuelvo a recalcar, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! El saber que cuando nosotros estamos practicando, cuando nosotros estamos ejercitando la voluntad de Dios, entonces el Señor nos hace sus hermanos, nos hace su familia. Y cuando nos hace su familia, también indirecta o directamente nos hace coherederos. Mira qué hermoso cómo el Señor bendice nuestras vidas de esa manera. Por eso, qué importante el hacer la voluntad de Dios. De allí es que yo siempre incentivo y motivo a los discípulos a que seamos lectores de la palabra, que conozcamos la palabra. ¿Y por qué es importante? Porque en la palabra vamos a encontrar la voluntad de Dios. En la palabra vamos a encontrar los deseos de Dios. En la palabra es donde vamos a encontrar cuál es el pensamiento, el plan, el proyecto que Dios tiene. De allí la importancia entonces de que nosotros no solo seamos hombres, mujeres, que vamos a orar, que vamos a conversar con Dios, sino además conocer su palabra y el conocer su palabra, comprometernos con ella para ponerla en práctica. Ahora, cuando nosotros vamos un poquito más allá, y estoy hablando del Evangelio de Juan, y la verdad que hay muchos versos que podríamos leer que nos hablan justamente de la voluntad y el hacer la voluntad de Dios. Hay muchos versos bíblicos, pero solamente quiero tocar algunos para hacer énfasis a lo que significa seguir a Jesucristo, lo que significa ser su discípulo. Porque hay mucha gente que se puede preguntar, ¿cómo sé si realmente estoy siguiendo a Jesucristo? Me congrego, soy parte de un grupo, voy todos los domingos, acá o allá, pero ¿cómo yo puedo saber o cómo yo puedo discernir si soy o no soy un seguidor de Cristo? Mira, cuando tú vas a Juan, al capítulo 14, y yo espero que aquí vayamos contestando algunas cosas o algunas interrogantes que puedan haber en nosotros, porque de eso se trata la Escritura,
que también nos vaya enseñando, para que también nos vaya de alguna manera escurriendo todo lo que nosotros podamos tener como malas creencias y podamos ver de manera mucho más clara, mucho más nítida lo que es seguir a Jesucristo. Mira lo que dice aquí en el capítulo 14, vuelvo al Evangelio de San Juan, del verso 15 en adelante. Jesús dice, si me amáis, así comienza él, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si lo queremos decir de otra forma, si me amáis, practica mis mandamientos. Él ha venido hablando de hacer la voluntad del Padre. El que hace la voluntad del Padre y el que la hace lo compara como a su madre, su hermano, su hermana. Pero ahora agrega otro detalle. Dice, si me amáis, guardad, practiquen mis mandamientos. Muchas veces nosotros nos hemos encerrado en un concepto religioso o quizás tradicional, donde pensamos que todo lo que el Señor pide o requiere de nosotros tiene que ver con una asistencia a un lugar, lo cual no está mal. Es importante, es necesario, es fundamental ser parte de una comunidad de fe. Júntense en una casa, un restaurante, un patio, un templo, donde sea, pero pertenecer. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el mismo Señor Jesucristo, haciendo énfasis al congregarnos, Él fue el que dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de vosotros. Continúa el Señor y dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, semejante, igual que yo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros, dice el Señor, le conocéis. Indudablemente que este es un conocimiento incognoscitivo, es un conocimiento espiritual, es un conocimiento que viene del cielo, es un conocimiento que viene desde el Espíritu Santo. No lo generamos nosotros, no lo producimos nosotros. Pero Él dice, pero vosotros le conocéis por gracia, por misericordia. Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Me gusta esa palabra, Él mora, Él vive, Él reside, Él vive dentro de nosotros. Como lo dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas, que nosotros somos templos, habitáculos, recipientes del Espíritu Santo. O sea, nosotros somos los que transportamos la gloria de Dios, la presencia de Dios, la bendición de Dios. Así como en el desierto el tabernáculo llevaba la gloria de Dios, la presencia de Dios a través del arca del pacto, así nosotros hoy día somos los que transportamos la gloria de Dios, la presencia de Dios. El Espíritu Santo dice que mora en nosotros, va a estar en nosotros y estará, dice, en vosotros. Luego dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Privilegio para los discípulos, privilegio para los hijos de Dios. Pero vosotros me veréis. Y esto no está hablando del arrebatamiento, la segunda venida. Esto está hablando de Cristo impartido, el Cristo viviendo dentro de nosotros. Nosotros lo vamos a experimentar. Los discípulos, después de la cruz, vieron a Jesús. ¿A qué Jesús? Al Cristo resucitado. Aquel que estuvo algunos días con ellos, compartiendo, comiendo, orando. Y pasó tiempo con ellos para certificarles que todo lo que él venía diciendo de sí mismo, que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, se estaba cumpliendo literalmente.
Luego dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El verso 21, y ponga atención. El que tiene mis mandamientos, deje de decirlo de otra manera, el que conoce mis mandamientos, el que se da el trabajo de abrir las Escrituras, de escudriñar, de revisar, de anotar, de memorizar cuáles son los mandamientos de Jesucristo. O hagámonos la otra pregunta, ¿nos dejó mandamientos Jesús? Y si nos dejó mandamientos, ¿cuáles son esos mandamientos? Porque Él dice claramente, el que tiene mis mandamientos, el que conoce mis mandamientos, el que sabe de mis mandamientos y los guarda. Mira qué interesante, aquí guardar es practicar, guardar es poner por obra. Aquí guardar no tiene que ver con una acción pasiva, tiene que ver con una acción activa, tiene que ver con practicar. Dice, y los guarda, o sea, los mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Continúa, le dice uno de los discípulos, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Note la diferencia entre discípulos y los demás, o los demás y los discípulos. Aquí usa la palabra mundo. También podría haber sido la palabra gentiles, que también se usa en el Nuevo Testamento para referirse a aquellos que no han tenido un nuevo nacimiento o que no han tenido un encuentro con Jesucristo o simplemente no son seguidores de Jesucristo. Entonces este discípulo dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y aquí hay un privilegio para los hijos de Dios. Él promete manifestarse a nosotros, revelarse a nosotros. Verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, otra vez, mi palabra guardará, o mi verdad o mis verdades va a practicar. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. La misma palabra que usa en el verso 17, porque mora con vosotros, hablando del Espíritu Santo. Aquí dice, y vendremos a él y haremos morada con él. Continúa, el que no me ama. Aquí está lo contrario, el ejemplo contrario. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, o sea, no practica sus palabras. Le da exactamente lo mismo. Las puede oír, las puede escuchar, hasta se puede emocionar. Yo le hago una pregunta. ¿Cuánta gente se emociona frente a un mensaje, frente a una predicación que tiene que ver quizás con Jesucristo, con los evangelios, con el arrebatamiento, que tenga que ver con el tiempo futuro? Hay gente que se emociona, pero lágrimas no siempre tienen que ver con conversión, o lágrimas o emociones no siempre tienen que ver con una decisión determinada a vivir para Cristo y hacer de nuestra vida una vida de obediencia y vivir para Él. Vuelvo al verso bíblico. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y agrega algo hermoso en el verso 26, cuando dice, más el Consolador, el Espíritu Santo lo identifica, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
O sea, de acuerdo a lo que estamos viendo o revisando, el énfasis de Jesucristo siempre estuvo no solo en conocer la palabra, en conocer los mandamientos, en conocer la voluntad de Dios, sino mucho más que eso, en ponerla en práctica. Ahora mismo me estoy recordando de una historia que cuenta Jesucristo. Un padre tenía 2 hijos y manda al primero y le dice: quiero que vayas y hagas esto en la finca. Y dice que el hijo muy rápidamente le dice: papá, yo no iré. Entonces va al segundo, exactamente lo mismo, y ese hijo le dice: sí, yo voy a ir. Pasaron los días, el primero que dijo que no iba a ir recapacitó y dice que después fue e hizo lo que el padre le había pedido. El segundo, que había dicho que iba a ir, finalmente no fue. Y el Señor Jesucristo, al terminar esta historia, hace una pregunta: ¿quién de estos 2 hijos creen ustedes que hizo la voluntad del Padre? Recuerden, el primero dijo que no, pero finalmente fue. El segundo dijo que sí, pero finalmente no fue. Y Jesús pregunta: ¿quién hizo la voluntad del Padre? Usted ya conoce la respuesta. Nosotros ya conocemos la respuesta. Y el Señor Jesucristo vuelve a hacer énfasis en lo que ha venido enseñando, en el que hace la voluntad de mi Padre. Jesucristo mismo, cuando vino a esta tierra, Él dijo: yo no he venido para hacer mi voluntad. Yo he venido para hacer la voluntad del que me envió, para hacer la voluntad de mi Padre. Jesucristo, toda su vida, todo su ministerio, vivió para obedecer al Padre, porque eso es lo que agrada a Dios, el que hagamos su voluntad, el que cumplamos su voluntad. Ahí dice también la palabra que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y una de las cosas que a mí me trae mucho consuelo o regocijo es saber que cuando estamos en la voluntad del Padre, siempre nosotros vamos a experimentar gozo, paz, disfrute. Es un agrado, es una bendición. Quizás al principio tengamos nuestras dudas. A lo mejor Dios me va a pedir mucho, o me va a pedir cosas que yo no quiero dejar, o me va a pedir cosas que yo no quiero darle. Pero yo quiero decirte algo: Dios, cada vez que nos pide algo, que nosotros le ofrendemos a Él, que nosotros le demos a Él, es porque Él tiene algo superior, porque Él tiene algo mejor. Siempre Dios tiene algo mejor. El muchacho que iba de camino mientras los discípulos estaban pensando cómo darle de comer a esa multitud, entregó 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué quedó al final? 12 cestas llenas. El Señor sabe multiplicar, el Señor sabe dar, y todo lo que Dios tiene para nosotros, su voluntad, sus deseos, sus planes hacia nosotros son buenos y perfectos. Por eso no hay cosa mejor que acostumbrarnos, primero, conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? Y cuando empecemos a conocerla, empezar a vivirla y empezar a practicarla. Y vas a empezar a darte cuenta lo hermoso y lo maravilloso que es seguir a Cristo haciendo su voluntad. No se trata solamente de cantar o de decir o de declarar, sino de hacer. No se trata solamente de saber, sino también de practicar. Porque de eso es el Evangelio, de eso se trata el Evangelio. No de lo que sabemos, sino de lo que vivimos. Por eso, el mensaje de esta mañana quizás podríamos cerrarlo como él comenzó diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así que yo quiero animarte, primero, a que conozcas la voluntad de Dios. ¿Dónde está? En las Escrituras. Lee los Evangelios. Lee los Evangelios.
y te vas a dar cuenta que hay muchos mandamientos que el Señor Jesucristo nos dejó a cada uno de nosotros. Y la idea, el propósito, la finalidad es que nosotros podamos obedecer, no solo saber, obedecer esos mandamientos. Así que esta mañana el mensaje es no solo decir, no solo hablar, no solo orar, no solo cantar, sino hacer también la voluntad de Dios, porque eso es lo que le agrada a Dios. Quiero que esta mañana, o deseamos esta mañana, que esta palabra sea de bendición para tu vida. Y digo deseamos porque no es solamente mi persona la que está aquí en pantalla, sino que hay todo un equipo atrás, gente orando, intercediendo por ustedes, una comunidad, una familia de fe, que amamos a Cristo y que estamos orando para que esta palabra no solo llegue hasta tu casa o donde tú te encuentras, sino que también esta palabra pueda impactar y bendecir sus vidas. Y si esto te ha bendecido, te invitamos a que tú lo compartas con amigos, amigas, familiares, porque indudablemente la palabra de Dios siempre es buena y siempre nos va a ayudar y nos va a bendecir. Desde aquí, desde nuestro hogar, un rincón de nuestro hogar, estamos despidiéndonos, deseando lo mejor para tu vida. Que la gracia, que la bendición sea sobre ti, que tengas un precioso, hermoso domingo y por supuesto una bendecida semana. Dios mediante será hasta la próxima semana.